El surgimiento de los gigantes, un mundo en transformación. Imagina un mundo primitivo, lleno de energía cruda, un paisaje lleno de volcanes humeantes, ríos que serpenteaban a través de llanuras vastas y bosques densos que susurraban secretos al viento. Los sonidos de los animales prehistóricos resonaban a través del aire, pero entre todos esos ecos, había un rugido especial, una presencia que pronto dominaría esta tierra, el Triceratops. Era el Cretácico, hace más de 66 millones de años, y en este periodo, la Tierra estaba muy diferente a lo que conocemos hoy. El clima era cálido y húmedo, con vegetación exuberante. En las praderas, los primeros dinosaurios herbívoros comenzaban a asentarse en la Tierra, pero ningún animal era tan imponente como el Triceratops. Imagina una criatura cuya silueta parecía desafiar la comprensión humana, un coloso de 9 metros de largo, con un gran escudo óseo en su cuello, y 3 impresionantes cuernos que adornaban su rostro. La cabeza, con su enorme cráneo, parecía estar hecha para resistir cualquier desafío de su entorno. El aire olía a tierra mojada y a vegetación densa, y mientras los Triceratops se alimentaban de las copas de los árboles y de las plantas más bajas, un Tyrannosaurus Rex acechaba en la distancia, observando a los gigantes del Cretácico. No era una era tranquila, ni mucho menos, pero el Triceratops, con su imponente estructura, vivía con la serenidad de saber que ningún carnívoro podría vencerlo fácilmente. Era una época de constante lucha por la supervivencia. Los Triceratops no solo eran grandes, sino también extremadamente inteligentes y sociales. Se movían en grandes manadas, unidas por la fuerza y el instinto de protección mutua. Esta no era solo una era de supervivencia, era un escenario de lucha épica entre los herbívoros y los carnívoros que dominaban el ecosistema. El Triceratops era el rey de las llanuras, una figura tan impresionante que su simple presencia podría hacer temblar la tierra. Pero el mundo estaba cambiando. La glaciación, las erupciones volcánicas y los terremotos harían que la vida de los dinosaurios nunca fuera fácil. A lo largo de esta historia, iremos observando cómo el Triceratops sobrevive, lucha y prospera, enfrentando desafíos que pondrán a prueba la fortaleza de esta criatura legendaria. El sol se elevaba sobre el horizonte, derramando su luz dorada sobre la vasta llanura. El aire estaba cargado de humedad y el paisaje prehistórico parecía vibrar con vida. En este mundo salvaje, los Triceratops no solo eran gigantes, sino también actores cruciales en el delicado equilibrio del ecosistema del Cretácico. Con su gigantesco cuerpo cubierto de escamas, Triceratops horridus caminaba entre las plantas que cubrían el suelo en busca de la vegetación que le daba sustento. Este dinosaurio, conocido por su tórax masivo y su enorme cabeza, se alimentaba de las plantas de hojas gruesas que proliferaban en las llanuras y bosques cercanos. Al ser herbívoro, el Triceratops desempeñaba un papel fundamental en la circulación de nutrientes, contribuyendo al equilibrio de su entorno. El suelo de la región estaba cubierto por una mezcla de árboles con grandes hojas y plantas que ofrecían refugio y alimento. El viento soplaba suavemente, agitando las copas de los árboles y moviendo las largas hojas que los Triceratops arrancaban con facilidad. Mientras se desplazaban, sus gigantescos cuernos se alzaban hacia el cielo, no solo como una señal de su tamaño y poder, sino también como un medio de defensa contra los predadores. La cabeza, con su gran escudo óseo, era un símbolo de fortaleza, y la disposición de los cuernos hacía que ningún carnívoro se atreviera a acercarse demasiado. En las cercanías, los Tyrannosaurus Rex acechaban con paciencia. Aunque eran rápidos y poderosos, sabían que atacar a un Triceratops podía resultar en una lucha feroz. Por eso, el Triceratops no solo dominaba el territorio por su tamaño, sino también por su capacidad de defenderse. Los cuernos y el escudo óseo de su cuello eran su armadura natural, perfectos para repeler cualquier ataque. Los Triceratops vivían en manadas organizadas, compartiendo su territorio con otras criaturas herbívoras, como los hadrosaurios, que también recorrían las llanuras en busca de comida. En estas manadas, la vida era mucho más que solo sobrevivir. Había interacciones sociales que fortalecían los lazos entre los miembros, el cuidado mutuo de las crías, los rituales de defensa en grupo y, sobre todo, la constante vigilancia para protegerse de los temibles carnívoros. El Cretácico, sin embargo, no era un lugar fácil para vivir.
Los triceratops tenían que lidiar con el clima extremo, la competencia por el alimento y las constantes amenazas de los depredadores. A pesar de todo, su estrategia de manada les proporcionaba una ventaja vital. Cuando un peligro acechaba, los más grandes de la manada se colocaban al frente, mientras los más jóvenes se quedaban protegidos en el centro. Era el amanecer de una nueva época. En la vasta región del Cretácico, un joven triceratops comenzaba su vida, ajeno aún a las amenazas que se avecinaban. Bajo la atenta mirada de su madre, la cría recorría los campos junto a otros miembros de la manada, su pequeña figura apenas destacaba entre los gigantes que la rodeaban. Desde su nacimiento, el triceratops estaba destinado a ser un superviviente. Su cuerpo, en su etapa temprana, no era tan impresionante como el de los adultos, pero sus cuernos pequeños y el escudo óseo más delicado ya le ofrecían protección básica. Como todos los triceratops, aprendió rápidamente el valor de las maniobras defensivas y la importancia de estar siempre cerca de la manada. A medida que el joven crecía, se adentraba más en los terrenos donde su especie prosperaba, rodeado de felices triceratops adultos que vigilaban el horizonte, siempre atentos a la presencia de posibles carnívoros. Había algo majestuoso en los primeros días de un triceratops, un sonido de crecimiento, de aventuras y de aprendizaje. Los sonidos de los cuernos chocando en una demostración de fuerza, el sonido de los pasos pesados en la tierra, todo parecía llenar el aire con una sensación de imparable poder. Pero en la distancia, los ecos de un peligro acechaban. Mientras las manadas de triceratops recorrían las llanuras, los depredadores carnívoros acechaban desde las sombras. Había criaturas que habían aprendido a cazar en solitario, pero también existían manadas de predadores que trabajaban juntas para intentar derribar a un gigante. Sin embargo, los triceratops, con su actitud feroz y su resistencia, sabían que su mayor arma no era solo su tamaño, sino la fuerza de su comunidad. Los primeros días del triceratops, aunque cargados de aprendizaje y crecimiento, estaban marcados por la constante presencia de la amenaza carnívora. Pero en ese mundo salvaje, cada desafío era una oportunidad para ser más fuerte. Las manadas de triceratops vagaban por vastos territorios, dominando las llanuras. La vegetación que cubría el suelo era de tal densidad que se podía perder uno entre las sombras de los árboles. Sin embargo, este mundo de abundancia y belleza tenía su parte oscura. Las criaturas que compartían el Cretácico con los triceratops eran muchas, pero los carnívoros, como el feroz Tyrannosaurus rex, acechaban constantemente. Los triceratops, conscientes de su posición en la cadena alimenticia, se mantenían alerta. Cuando los grandes herbívoros caminaban juntos, su sombra cubría el suelo, creando un espectáculo impresionante de poder y gracia. Pero en cada paso, el peligro estaba presente. Sin embargo, la naturaleza había provisto a los triceratops con un diseño impecable, y cada uno sabía exactamente cómo defenderse. El triceratops, con su cuerpo masivo, avanzaba lentamente a través del denso paisaje del Cretácico, cada paso resonando en el suelo con un eco profundo. Su gran cuerpo cuadrado y pesado estaba perfectamente adaptado para sobrevivir en un mundo donde la competencia por el alimento era feroz. Su enorme escudo óseo en el cuello lo protegía de los depredadores, y los 3 cuernos en su cabeza, uno sobre la nariz y 2 sobre las cejas, no solo eran impresionantes para cualquier rival, sino también una poderosa herramienta de defensa. Cada cuerno era como un arma natural, afilado y listo para defender al triceratops de cualquier amenaza. El cuerno nasal, el más grande, podía medir hasta 1 metro de largo, y los 2 cuernos más pequeños sobre los ojos no eran menos peligrosos. Cuando un carnívoro se acercaba lo suficiente, el triceratops podía girar su cuello y embestir con una fuerza tan potente que incluso los depredadores más temibles dudaban en atacar. Pero además de su tamaño, lo que hacía a los triceratops realmente formidables era su capacidad para movimiento y estrategia en grupo. La manada de triceratops se desplazaba junta, protegiendo a los más jóvenes en el centro. Aunque su tamaño y fuerza eran sus mayores activos, su trabajo en equipo les otorgaba una ventaja aún mayor. Cada miembro de la manada sabía su lugar y función, los adultos vigilaban el horizonte, los jóvenes aprendían a defenderse y los ancianos, con su experiencia, daban las órdenes, siempre observando atentamente cualquier movimiento en el aire.
Su unión era tan poderosa que un solo ataque no podía derribar a toda la manada, pues cada Triceratops se ponía en alerta al primer signo de peligro. Mientras tanto, en la distancia, los Tyrannosaurus Rex, con sus grandes mandíbulas, aguardaban su oportunidad, observando desde las sombras del bosque o detrás de las rocas. Sabían que atacar a un Triceratops podría significar una batalla feroz, pero también sabían que la vigilancia constante era una necesidad para cualquier predador que quisiera cazar en esta tierra llena de gigantes. Era una mañana tranquila cuando un joven Triceratops se separó brevemente de su manada, curioso por explorar un rincón del vasto territorio. El joven, aún con sus cuernos en formación, caminaba en dirección a un pequeño arroyo donde los árboles se entrelazaban formando una sombra fresca. De repente, el aire cambió. Un leve susurro recorrió las hojas, y el joven levantó su cabeza, olfateando el aire. En ese instante, algo se movió en la maleza, algo que no era natural. Desde las sombras, un Tyrannosaurus Rex apareció, con sus ojos fijos en el joven Triceratops. El depredador no se acercó inmediatamente, sabía que el ataque debía ser rápido y preciso. Un Triceratops, aunque vulnerable por su tamaño juvenil, aún representaba una amenaza. El Tyrannosaurus Rex, con su gran boca llena de dientes afilados como cuchillas, dio un paso al frente, sus patas poderosas aplastando las hojas secas bajo él. Pero el joven Triceratops no estaba indefenso. A pesar de su tamaño pequeño, su instinto lo impulsó a prepararse para la defensa. A medida que el Tyrannosaurus Rex se acercaba, el joven levantó sus pequeños cuernos, intentando asustar al carnívoro con un gesto desafiante. No era suficiente, pero la manada de Triceratops no tardó en llegar. Al percatarse de la amenaza, los adultos emergieron de entre los árboles y se posicionaron entre el joven y el peligro. Los cuernos resplandecieron bajo el sol, y un rugido colectivo se levantó de las gargantas de los adultos, un rugido de advertencia. El Tyrannosaurus Rex, aunque audaz, se detuvo. Sabía que atacar a este grupo de Triceratops adultos era una apuesta peligrosa. Los cuernos afilados podrían perforar su piel, y el escudo óseo de los adultos era más que suficiente para repeler cualquier intento de ataque. En un instante, la tensión se disipó, y el Tyrannosaurus retrocedió, sabiendo que esa batalla no sería suya. La manada de Triceratops permaneció firme, demostrando que, aunque solo se tratara de una amenaza momentánea, su unidad y fuerza colectiva podían defenderse de la mayor de las amenazas. El mundo del Cretácico estaba lleno de peligros, pero los Triceratops, con su impresionante tamaño y habilidades defensivas, eran conocidos por su resistencia. Sin embargo, el dominio de los carnívoros también era una constante amenaza. Los predadores más temibles, como el Tyrannosaurus Rex, el Dakotaraptor y otros veloces cazadores, rondaban las llanuras, siempre buscando la oportunidad para emboscar a las presas más vulnerables. En las noches más oscuras, los sonidos de la selva se llenaban de rugidos lejanos, señales de que los carnívoros estaban activos. Los Triceratops, sin embargo, sabían cómo reaccionar. Aunque el Tyrannosaurus Rex fuera un cazador formidable, el Triceratops había aprendido a defenderse de los ataques. Manada tras manada, los Triceratops sobrevivían no solo gracias a su tamaño, sino a su capacidad para mantenerse unidos. Cada embestida de un Tyrannosaurus Rex era frenada por los potentes cuernos de un Triceratops adulto. Sin embargo, la lucha nunca era sencilla. Los Triceratops no solo tenían que defenderse de estos gigantes carnívoros, sino también de otras amenazas naturales, cambios climáticos, plagas y el constante desafío por encontrar suficiente alimento. El Cretácico era un mundo de constantes batallas por la supervivencia, y solo los más fuertes, como los Triceratops, lograban prosperar. La estación seca había llegado, y las vastas llanuras del Cretácico se volvían cada vez más áridas. El agua escaseaba, y las plantas que alimentaban a los Triceratops comenzaban a marchitarse. En este mundo prehistórico, los ciclos de la naturaleza imponían desafíos implacables. La lucha por el agua y el alimento se intensificaba a medida que el sol abrazaba el horizonte. Los Triceratops, sin embargo, estaban equipados para resistir las inclemencias del tiempo.
Su gran tamaño les permitía recorrer grandes distancias en busca de alimento y su dieta herbívora les daba la ventaja de poder adaptarse a una amplia variedad de plantas. Se alimentaban principalmente de cicadáceas, helechos y otros vegetales fibrosos, que se mantenían resistentes durante la estación seca. Pero no todo era fácil. Mientras los triceratops se aventuraban hacia los valles más profundos en busca de agua, los depredadores aprovechaban la oportunidad. Los velociraptores, ágiles y astutos, acechaban desde las sombras, esperando el momento oportuno para atacar a los más jóvenes y vulnerables. Sin embargo, los adultos triceratops estaban siempre atentos. Con sus cuernos listos para la defensa, formaban una barrera infranqueable para cualquier atacante. Un joven triceratops, sin embargo, no siempre lograba estar alerta. Un velociraptor se deslizó sigilosamente entre los arbustos, acercándose al más débil de los jóvenes. Justo cuando el carnívoro estaba a punto de atacar, el sonido de los cuernos de los adultos resonó por la llanura, y el depredador retrocedió rápidamente. Los triceratops sabían que la supervivencia en el Cretácico dependía no solo de la fuerza física, sino de una vigilancia constante, un trabajo en equipo que mantenía a los suyos a salvo. A medida que la estación seca comenzaba a ceder, el ambiente del Cretácico empezaba a cambiar. Las lluvias regresaban lentamente y las plantas volvieron a florecer, proporcionando el sustento necesario para los triceratops y otras criaturas. En este momento, una nueva generación de triceratops comenzaba a nacer, dando esperanza al futuro de la especie. El nacimiento de un triceratops era un evento trascendental para la manada. Las madres cuidaban celosamente a sus crías recién nacidas, asegurándose de que estuvieran protegidas de cualquier amenaza. Los pequeños, aunque indefensos, comenzaban a aprender los primeros pasos hacia la supervivencia. Aprendían a caminar rápidamente, a mantenerse en formaciones defensivas y a reconocer las amenazas que acechaban en la oscuridad. El líder de la manada, un triceratops adulto y experimentado, observaba con atención. Cada nuevo miembro de la manada era una adición invaluable para la defensa colectiva. La manada continuaba su viaje, avanzando por el paisaje prehistórico, con las crías siempre al centro, rodeadas por los adultos que vigilaban atentamente cualquier señal de peligro. Las crías comenzaron a crecer rápidamente, y con cada día que pasaba, sus cuernos comenzaban a formarse más firmemente, y su confianza crecía. En la seguridad de la manada, aprenderían a defenderse de los carnívoros, a luchar por el agua y el alimento y a mantenerse unidos en los momentos de peligro. La fuerza de la manada era la verdadera protección en un mundo tan peligroso. Un rugido quebró el silencio de la tarde. El aire vibró con la presencia de un Tyrannosaurus Rex que había encontrado su oportunidad. Había seguido a la manada de triceratops durante días, esperando el momento perfecto para atacar. El predador, con sus enormes mandíbulas y dientes afilados como cuchillas, estaba listo para enfrentar a los triceratops en un duelo mortal. En ese momento, la manada de triceratops se dispersó rápidamente. El Tyrannosaurus Rex eligió un objetivo, un joven triceratops separado de la manada, que había estado demasiado cerca del borde de la protección. El carnívoro se acercó a gran velocidad, su pesada cola balanceándose detrás de él. Pero el Tyrannosaurus Rex no esperaba lo que sucedió a continuación. El líder de la manada, un triceratops gigante y maduro, se adelantó rápidamente, desplegando sus cuernos afilados hacia el atacante. Los cuernos del triceratops brillaron bajo el sol, reflejando un destello de fuerza indomable. El Tyrannosaurus intentó golpear con sus mandíbulas al joven, pero se encontró con una resistencia imparable. Los cuernos del triceratops adulto chocaron contra el Tyrannosaurus Rex, y el sonido del impacto resonó en todo el valle. El Tyrannosaurus, sorprendido por la fuerza y la resistencia de los triceratops, retrocedió. Sabía que no podía enfrentarse a esa defensa impenetrable. La manada de triceratops se agrupó rápidamente, y el joven triceratops, aunque asustado, encontró refugio entre los cuerpos masivos de los adultos. En ese momento, quedó claro, la manada de triceratops era una fuerza casi imparable. Su unidad y su capacidad para defenderse juntos les daban una ventaja única en el peligroso mundo del Cretácico. Aunque los carnívoros acechaban, el futuro de los triceratops seguía brillando,
como un símbolo de resistencia en un mundo lleno de amenazas. La historia de los Triceratops continuó en un mundo lleno de maravillas y peligros. Mientras la manada se recuperaba de la incursión del Tyrannosaurus Rex, los ecos de ese encuentro resonaban en sus mentes. La lucha por la supervivencia nunca cesaba, y el imponente T-Rex seguía siendo una sombra que acechaba constantemente. El joven Triceratops, ahora fortalecido por la experiencia, aprendió rápidamente que, en su mundo, el tamaño no siempre garantizaba la seguridad. Los Tyrannosaurus Rex eran criaturas solitarias, extremadamente poderosas y aterradoras, pero incluso ellos necesitaban estrategia para cazar a sus presas. La manada de Triceratops había aprendido a moverse juntos, adoptando una formación defensiva que dejaba poco espacio para que los depredadores pudieran atacarlos sin enfrentarse a una gran resistencia. Sin embargo, en ese mundo salvaje, cualquier desliz podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. En una tarde nublada, una vez más, la silenciosa amenaza de un Tyrannosaurus acechaba. El líder de la manada, el más sabio de todos los Triceratops, percibió los signos de peligro antes que nadie. Sabía que el T-Rex no atacaría a la manada de frente, él preferiría una emboscada, utilizando el terreno a su favor. Así, la manada comenzó a avanzar lentamente, con el líder en la vanguardia, alertando a los demás de cualquier posible amenaza. Los críos de Triceratops se mantenían unidos, protegidos por sus guardianes. En sus pequeños cuerpos, sus cuernos aún eran frágiles, pero sabían que, al crecer, serían su defensa más importante. Mientras tanto, el líder de la manada, siempre atento, sentía una creciente tensión en el aire. De repente, el T-Rex emergió de entre los árboles con la ferocidad de un gigante. El terreno tembló bajo sus enormes pasos. Pero esta vez, la manada estaba lista. En un movimiento sincronizado, se alinearon en una formación defensiva, con los cuernos apuntando hacia el atacante, listos para repeler su asalto. El Tyrannosaurus Rex se lanzó al ataque, con su mandíbula abierta en un rugido ensordecedor. El líder de los Triceratops, con su cuerno más grande y afilado, se adelantó con la rapidez y determinación de un guerrero. El impacto fue colosal, el cuerno del Triceratops chocó con el lado del T-Rex, haciendo que éste retrocediera por un instante. Aunque el Tyrannosaurus era un depredador formidable, no había contado con el poder combinado de los Triceratops. Al ver que su ataque no había tenido éxito, el T-Rex se retiró, frustrado y herido. Sabía que no podía ganar en un enfrentamiento directo con esos herbívoros robustos. La manada de Triceratops había demostrado su capacidad para defenderse como nunca antes. Este episodio fue una victoria para los Triceratops, y la manada continuó su marcha, siempre vigilante, siempre unida. A medida que el Cretácico avanzaba, la vida de los Triceratops estaba marcada por su movimiento constante. Durante los periodos de sequía, las manadas migraban largas distancias en busca de alimento y agua, cruzando paisajes que parecían interminables. Este viaje no solo era una cuestión de supervivencia, sino una verdadera migración épica, que ponía a prueba la resistencia de cada miembro de la manada. Las tierras que atravesaban estaban pobladas por otras criaturas majestuosas y temibles, desde los terópoda carnívoros hasta los gigantescos saurópoda. Cada día era una nueva aventura, y las maniobras estratégicas que los Triceratops adoptaban al cruzar terrenos tan inhóspitos eran testamento de su inteligencia y adaptabilidad. Al llegar a las regiones más altas, el aire fresco brindaba alivio de las altas temperaturas de las llanuras. Pero los vientos fríos traían consigo nuevas amenazas, los depredadores del frío, como los Tyrannosaurus Rex migrantes que también se desplazaban hacia el norte en busca de presas. Una vez más, los Triceratops tendrían que hacer uso de su fuerza colectiva. La manada no solo marchaba junta para protegerse de los predadores, sino que también aprovechaba los recursos naturales que la tierra les ofrecía. En estos momentos, la cooperación de los miembros más jóvenes y fuertes era crucial, pues todo el grupo dependía de su capacidad para adaptarse a los cambios y prosperar. Al final de la migración, las llanuras del sur habían quedado atrás. La manada había cruzado por paisajes rocosos y agrestes, escalando montañas con sus patas robustas, y ahora se encontraban en tierras más fértiles, donde las plataformas de agua y la abundancia de vegetación fresca les esperaban.
Las crías crecían más fuertes, con sus cuernos tomando forma y sus cuerpos haciéndose más grandes, más imponentes. En el final de la migración, la manada de Triceratops se encontró con un desafío que cambiaría su historia. En el horizonte, una silueta gigantesca apareció, el Tyrannosaurus Rex había vuelto, más feroz y más astuto que nunca. Sin embargo, los Triceratops ya no eran los mismos que antes. La experiencia de la lucha, la unidad en la defensa y la fuerza de su manada los había transformado. El último encuentro no fue solo una batalla por la supervivencia, sino una batalla por la superioridad de la especie. Esta vez, los Triceratops sabían lo que debía hacerse. Se alinearon, no como simples presas, sino como verdaderos guerreros. La manada se convirtió en una fuerza imparable, enfrentándose cara a cara con el monstruoso depredador, sin miedo. La batalla fue feroz, un espectáculo de fuerza y estrategia, y, al final, los Triceratops prevalecieron. El T-Rex, agotado y derrotado, se retiró una vez más, reconociendo que la resistencia de los Triceratops era insuperable. Así, en la vastedad de los campos del Cretácico, los Triceratops continuaron su legado, creciendo más grandes y fuertes, sabiendo que su supervivencia dependía no solo de su tamaño, sino de su capacidad para trabajar juntos, enfrentar la adversidad y mantenerse unidos. Después de la última victoria, la manada de Triceratops se encontró en un periodo de relativa calma. El sol brillaba sobre los campos fértiles y la abundancia de comida aseguraba que todos pudieran descansar. Era el momento de mirar hacia el futuro. Las hembras de la manada se preparaban para una de las etapas más trascendentales en la vida de los Triceratops, la procreación. El proceso de reproducción de estos gigantes era un espectáculo majestuoso y lleno de rituales. Los machos, con sus cuernos imponentes y colores vibrantes, realizaban danzas y exhibiciones para atraer a las hembras, quienes seleccionaban a los más fuertes y saludables para que fueran los padres de sus crías. Estos rituales, llenos de gritos y movimientos poderosos, no solo servían para atraer, sino también para afirmar el dominio de los más fuertes dentro de la manada. Las hembras, al final de este cortejo, se retiraban a los nichos protegidos, lugares tranquilos y apartados donde las crías nacían en la seguridad del grupo. Durante este tiempo, los machos vigilaban desde lejos, manteniéndose alertas ante cualquier amenaza. Sabían que su papel no solo era procrear, sino también proteger. El nacimiento de una nueva generación era una celebración para los Triceratops, pues significaba que su linaje continuaría. Los bebés Triceratops nacían pequeños, con cuerpos aún frágiles y cuernos diminutos, pero con la rapidez de su madre para levantarse y seguir a la manada. Desde su primer aliento, las crías eran entrenadas para caminar, buscar alimento y estar alerta ante posibles depredadores. Su crecimiento era rápido, ya que en un mundo tan peligroso, los jóvenes Triceratops debían aprender a ser fuertes desde su primer día. Con el paso de los años, las crías fueron creciendo. Sus cuerpos se llenaban de fuerza, y sus cuernos empezaban a tomar la forma icónica que los haría famosos en todo el planeta. A medida que los jóvenes se hacían más grandes y fuertes, sus habilidades para defenderse también mejoraban. Sin embargo, el mundo no dejaba de ofrecer nuevos retos, y la vida de un Triceratops nunca era fácil. La manada continuaba migrando de un territorio a otro, cruzando montañas, desiertos y valles llenos de vegetación. Los jóvenes aprendían a forjar su lugar dentro de la jerarquía de la manada, mientras que los adultos seguían luchando para mantener la paz y la seguridad de todos. Los Triceratops ya no eran simplemente criaturas herbívoras, sino una fuerza formidable capaz de enfrentar a cualquier depredador que se atreviera a desafiar su territorio. La vida diaria estaba llena de desafíos, pero también de momentos de alegría. Ver a las crías crecer, a los jóvenes convertirse en adultos y a los adultos envejeciendo con dignidad era una muestra de la sabiduría que fluía de generación en generación. Cada miembro de la manada tenía un rol, y juntos formaban una unidad indestructible. En la época de los amores, los rituales de cortejo comenzaban nuevamente, y las hembras daban a luz a nuevas crías. El ciclo de la vida continuaba, asegurando que el Triceratops, un animal tan antiguo y magnífico, siguiera siendo una de las especies más imponentes del Cretácico.
Aunque la vida de los Triceratops parecía seguir su curso con fuerza y determinación, el futuro de la Tierra comenzaba a cambiar. En el cielo, los asteroides y cometas que cruzaban la órbita del planeta anunciaban una catástrofe sin igual. El Cretácico no sabía que el fin de los grandes dinosaurios estaba cerca y que el impacto de un meteorito cambiaría el curso de la historia para siempre. Los Triceratops, como otros dinosaurios, sentirían los efectos de este evento catastrófico. Aunque aún faltaban miles de años para que el meteorito golpeara la Tierra, ya había señales de cambios en el clima. Los vientos se volvían más intensos, los días más calurosos, y las estaciones más erráticas. La manada de Triceratops, siempre en movimiento, comenzaba a sentir los efectos de un mundo que se tornaba cada vez más hostil. Los jóvenes Triceratops se adaptaban rápidamente, aprendiendo a sobrevivir en un entorno cambiante. Sin embargo, el gran cambio aún estaba por llegar, y la naturaleza impredecible de la Tierra les mostraría lo frágiles que podían llegar a ser, incluso las especies más poderosas. El día que la Tierra fue golpeada por el meteorito llegó de manera abrupta. Un estruendoso rugido de la atmósfera precedió al impacto, y el cielo se tornó oscuro. Las llamas y cenizas llenaron el aire, cubriendo el planeta en una neblina mortal. Los Triceratops, como muchas otras criaturas, fueron atrapados en el caos. La Tierra tembló violentamente, los volcanes entraron en erupción y el clima se volvió completamente impredecible. Muchos de los Triceratops no sobrevivieron, y las manadas que antes se desplazaban con fuerza, fueron desintegradas por el impacto catastrófico que alteró los ecosistemas del planeta. El Cretácico terminó con un misterioso silencio, dejando atrás a los gigantes que alguna vez dominaron la Tierra. Aunque los Triceratops se extinguieron, su historia perdura a través de las huellas en las rocas y los fósiles que aún se encuentran hoy, contando la epopeya de estos majestuosos herbívoros. Aunque los Triceratops desaparecieron del planeta, su legado perdura. Los fósiles de estos impresionantes dinosaurios siguen siendo una ventana hacia un pasado remoto, un recordatorio de la grandeza de las criaturas que caminaron la Tierra en el Cretácico. Sus huesos fosilizados, sus huellas y su poderoso cráneo siguen siendo una de las maravillas más impresionantes de la paleontología. Los Triceratops fueron mucho más que una especie extinta, fueron símbolos de resistencia, adaptación y unidad, dejando una huella imborrable en la historia de la vida en la Tierra. Y aunque su tiempo pasó, la grandeza de su existencia sigue siendo una fuente de fascinación y admiración para la humanidad. Los Triceratops no solo dejaron huella en la historia natural, sino también en la cultura humana. A pesar de que los Triceratops ya no caminan sobre la Tierra, su legado persiste en la memoria colectiva de la humanidad. Hoy en día, los Triceratops no solo viven en los museos, sino también en el imaginario popular. Los niños de todo el mundo sueñan con estos dinosaurios, los dibujan y los modelan en videojuegos. Los avances en la tecnología nos permiten recrear a estos dinosaurios en realidad aumentada y virtual, lo que nos brinda la oportunidad de experimentar lo que habría sido estar cara a cara con estos gigantes de la prehistoria. El Triceratops, con su imponente figura, no es solo un símbolo de un pasado remoto, sino también una invitación a seguir explorando el misterioso y fascinante mundo de los dinosaurios. Nos recuerda que, aunque los tiempos cambian, la curiosidad y el deseo de conocer siempre permanecerán, manteniendo viva la chispa del descubrimiento. El viaje de los Triceratops no termina con su extinción. A través de la ciencia, la cultura y el arte, su historia sigue siendo un recordatorio de la increíble biodiversidad que existió en la Tierra hace millones de años y de cómo los dinosaurios dominaron el planeta con una majestuosidad incomparable. En cada rincón del mundo, el Triceratops sigue siendo un testigo de una era que, aunque lejana, sigue fascinando e inspirando a quienes desean conocer más sobre los gigantes de la prehistoria. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Tu apoyo es invaluable y espero verte en el próximo. No olvides suscribirte y dejar tu comentario.